Muy buenas noches. Hoy, cuando 10 de marzo, bienvenido a su quinto programa de El Búnker. Quien les habla, Ismael Márquez, Colegio Nacional de Periodistas 13083 de la República de Venezuela y exmiembro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. No había hecho el programa con anterioridad porque primero tenía que documentarme, investigar los hechos que están aconteciendo tanto en el mundo como en nuestro país, Venezuela. Bien, 2 semanas del conflicto ruso-ucraniano, o mejor dicho, 2 semanas desde que inició la invasión cobarde, genocida y criminal de Vladimir Putin contra la República de Ucrania. 2 semanas de fuertes combates, de un avance lento de las tropas rusas, quienes supuestamente pensaban conquistar a Ucrania en menos de 72 horas y ya van 15 días de fuerte resistencia de la población, de las Fuerzas Armadas ucranianas, al mando de ese hombre que se ha convertido en un referente para la libertad y de la lucha contra la tiranía, como es el presidente Volodymyr Zelensky, al que ha hecho hasta lo imposible para frenar el avance ruso. Tanto así que el criminal de Putin ha optado por utilizar incluso armamento que está vedado o prohibido incluso por las leyes de la guerra, como son los misiles termobáricos, que estos al accionar o explotar reducen la cantidad de oxígeno en un radio de acción que es bastante letal, incluso inhumano. No me extrañaría que dentro de poco utilice lo que llaman las bombas de racimo, que son bombas que se lanzan desde los aviones, explotan e inmediatamente liberan pequeños explosivos que hieren a cualquier persona en su radio de acción. ¿Qué es lo que ha hecho tan efectiva la resistencia ucraniana? No solamente la determinación del pueblo, la determinación de sus militares. Y aquí debo de acotar que hay un número significativo de combatientes ucranianos de origen judío. Recordemos que Israel es el pueblo elegido de Dios. Ucrania tiene más de 400.000 judíos. Es la quinta población, la quinta población de judíos en Europa. Es más, el mismo presidente Volodymyr Zelensky es judío. Y los judíos, la población judía está combatiendo fuertemente la invasión rusa. Y por ello que están recibiendo fuerte ayuda y muy importante colaboración del Estado de Israel. Por eso que la tesis del criminal de Putin de que había que desnazificar Ucrania se cayó por sí sola, cuando se determinó que primero Zelensky es judío, no puede ser nazi. Al igual que una parte de la población ucraniana es judía. Mas, sin embargo, existen nazis que no son antisemitas. Por el contrario, yo, digamos, y lo confieso, soy un estudioso del nacionalsocialismo o la ideología nazi, nazifascista, y no me considero antisemita. Por el contrario, soy un profundo admirador del pueblo judío, del pueblo de Israel, que ha dado muestra de tenacidad,
de lucha contra enemigos que lo rodeaban. Y muestra de ello fue la guerra de los 6 días donde enfrentó a Jordania, a Egipto y a Siria, si no me equivoco. Y también la guerra de Yom Kippur. Es un pueblo valeroso. Por eso es el pueblo elegido de Dios. A diferencia de lo que dijo el destructor o el demonio de Sabaneta, que gobernó a Venezuela durante casi 12 años, que él maldecía a Israel y el castigo le cayó. Por mi parte, bendigo a Israel. Dios te bendiga, Israel. Porque Jehová de Israel, Jehová de los ejércitos, está ayudando a los ucranianos a enfrentar al demonio de Putin, a ese anticristo que está en la tierra, que quiere destruir. Disculpen, pasa que estaba entrando una llamada y la tuve que rechazar. Quedaba que Putin, que quiere destruir a la humanidad solamente por ambiciones personales. Pero seguimos apoyando a Ucrania en nuestras oraciones, en nuestras peticiones a Jehová, de que Ucrania expulse al invasor ruso, que lo expulse de sus fronteras y que nos siga dando muestra de gallardía, de valor y sobre todo de honor y amor a la libertad. Sin embargo, ya el conflicto ruso-ucraniano está teniendo efecto en la economía mundial, sobre todo en los altos precios del petróleo. Habíamos dicho que ya había sobrepasado los $140 el barril. Y es porque hay un bloqueo al petróleo ruso, y voy a entrar en materia con respecto a eso. En el país donde me encuentro refugiado, hoy hubo unas manifestaciones pacíficas, afortunadamente, porque la gente está protestando porque se acaba de anunciar el tercer aumento de combustible a escasos días de que se dio uno. O sea, para pasado mañana, sábado, habrá un aumento de combustible y ya la gente no lo soporta. Esto puede traer consecuencias nefastas. Y le hago un llamado a las autoridades gubernamentales de esta hermosa nación. Póngale, sobre todo al señor presidente, al que le tengo un gran respeto, porque ha sido un pilar y un baluarte en apoyo a la población venezolana que aquí nos encontramos. Señor presidente, si llega a escuchar o llega a ver este video, lo exhorto a que le ponga coto final al representante de la Shell, el tal Luis Vázquez, creo que se llama Luis Vázquez, que anuncia los aumentos de combustible cada vez que le da la gana, porque dice que el negocio es insostenible. Y le he comentado a varias personas, si es tan insostenible el negocio del combustible de las estaciones de servicio, ¿por qué cada día hay más estaciones de servicio en el país donde me encuentro? Sobre todo en la capital. No debe ser tan mal negocio. Ningún empresario invierte para perder. Si el negocio le da pérdidas, lo cierra y emprenderá otro. Así que no puede prevalecer el interés de un grupo de poderosos de la economía por encima del bienestar de la población. Jamás. Tiene que haber igualdad de condiciones. Yo creo en la empresa privada, claro que sí. Es más, para que un país se desarrolle necesita del sector privado. Pero también necesitan colocarle ciertos límites al sector privado. Porque si no, se sale del carril y creen que tienen la potestad de tomar decisiones que los beneficie a ellos y perjudique a la población. Eso nunca, porque ese es el camino directo hacia
para que los comunistas tomen el poder. Porque no hay nada más peligroso que acentuar o atenuar el resentimiento de la población hacia los ricos. Es un caldo de cultivo o es un terreno de cultivo donde los comunistas pueden aprovecharse y comienzan a decir lo que los pobres quieren escuchar. Lo que se denominó en la Ilíada el canto de sirena. Cuando los Ulises u Odiseo ordenó a sus hombres que se taparan los oídos, pero que lo amarraran a él al mástil mayor para poder escuchar a las sirenas y no poner en peligro su vida, porque cuando cantaban las sirenas, los marineros enrumbaban sus barcos hacia las piedras. Tomen esto como si fuera una paradoja, que Venezuela escuchó los cantos de sirena del destructor de Sabaneta, del diablo de Sabaneta, llamado Hugo Chávez, y nos condujo hacia los arrecifes, que es el comunismo. Y miren cómo está mi país, Venezuela. En la debacle, en el suelo, en manos de un secuestrador, de un asesino, de un tirano, de un genocida. Y por un lado, una oposición, y aquí tomo la palabra del internacionalista Daniel Lara Faría y de la periodista Patricia Poleo, falsaria, prostibularia, traidora. Y pido disculpas si me exalto, pero cada vez que me acuerdo de los comunistas y de sus colaboradores en mi país, me hierve la sangre. Porque me recuerdo, y discúlpenme la palabra, esa palabra que me enseñó mi ex esposa. Saludos a la licenciada Irama Gil, que me enseñó la palabra frustra arrechera, que era la frustración con la rabia combinada. Y la frustración tiene dos vertientes: la ira, o sea, la rabia, y la resignación. Venezuela pasó ya por la rabia. Por eso las manifestaciones del 2014, que posteriormente fueron traicionadas por la oposición falsaria y prostibularia. Y después cayó en la resignación. Hoy Venezuela está resignada a morir o a vivir bajo el yugo de un narcotirano. Y ahora voy a entrar en materia de lo que está pasando en Venezuela. Hoy, varias personas que están dentro de mi país, y a otros que fuera de él, amistades, me preguntaban que si era positivo el levantamiento de las sanciones que se está rumorando luego de la reunión que se dio el pasado sábado en el Palacio de la Brujería y los Babalaos, anteriormente conocido como Palacio de Miraflores, sede presidencial, desde donde despacha el jefe del cartel de los Soles y de los Flores, como es Narcolás Maduro. Y yo le dije que lo iba a explicar en mi programa El Búnker. Y es lo que precisamente voy a hacer en este momento. Explicar a quién beneficia el levantamiento de las sanciones. Primero que hay que aclarar que las sanciones nunca fueron contra Venezuela. Fueron contra su gobierno criminal y narcotraficante. Contra individualidades, para que no pudieran mover su dinero como lo estaban haciendo. Por eso que ahora están lavando el dinero dentro de Venezuela. Por eso la proliferación de bodegones, centros comerciales, farmacias, etc. Una bonanza ficticia. Y es porque estos narcotraficantes no pueden lavar su dinero afuera como lo venían haciendo. Gracias a las sanciones. Las sanciones fueron promovidas en su momento por ese gobierno de ficción llamado interinato, para supuestamente debilitar económicamente al régimen.
Pero es que la salida nunca debió, porque ellos siempre hablaron de una salida política, pacífica y democrática. ¿Quién en su carajo, cabeza, cerebro, puede pensar que un narcodictador asesino va a salir por las buenas del poder? Eso jamás se ha visto. Jamás. Ni se verá. Pero las sanciones, el levantamiento de las mismas, beneficiará primeramente a Nicolás Maduro y a su entorno. Segundo, al traidor y al gallina, hijo de perra, hijo de prostituta, homosexual afeminado de Juan Guaidó. Se habla de un levantamiento de sanciones porque presuntamente, supuestamente, Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela para suplir el petróleo que estaban trayendo de Rusia. De Rusia Estados Unidos solo estaba trayendo de Rusia 200,000 barriles diarios de petróleo. Solo 200,000. Y hoy el senador Marcos Rubio, ayer, hizo un TikTok donde explicaba que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano. Que esos 200,000 barriles de petróleo fácilmente lo puede producir Estados Unidos, sobre todo por los pozos que tiene en Texas. Pero es que para levantar la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, que fue saqueada, que fue destruida por este narcorrégimen, siendo su principal responsable Rafael Ramírez, quien hoy vive exiliado en Italia y como un gran portentado, un gran magnate, donde sustrajo más de 5,000 millones de dólares. 5,000 millones de dólares que no le alcanzarán ni 3 vidas para gastarse ese dinero. Encima que la empresa dejó de recibir inversiones en tecnología y adecuación. Encima que todos los taladros que eran americanos anteriormente fueron sustituidos por el destructor de Sabaneta o el demonio de Sabaneta por taladros chinos, los cuales prácticamente son inservibles y una vez que se dañan tienen que ser sustituidos completamente porque no pueden repararse. A diferencia de los taladros norteamericanos que se empleaban antes del año 2002. Y PDVSA cayó estrepitosamente de ser una de las mejores empresas del mundo a una de las peores, quebrada, aniquilada por el robo y la mala administración. Para recuperar PDVSA se necesita una inversión inicial de 10,000 millones de dólares para poder aumentar la capacidad de extracción y producción alrededor de 3 millones a 4 millones de barriles diarios. Se van a necesitar de 5 a 6 meses invirtiendo esos 10,000 millones. Pero habría que estar pendiente porque si no se los roban, se los palean, se los vuelan. Porque estos comunistas no tienen paz con la miseria. Cuando esas sanciones se levanten, no culpen a Biden. Biden es un viejo estúpido que está pendiente de cuánta carajita pase por delante para ver si le agarra las nalgas. Y discúlpenme la expresión y el lenguaje escatológico. El viejito dormilón, como le dicen mucho. Viejito sádico, que no estaba en capacidad de asumir la presidencia de los Estados Unidos. Pero hubo muchos cabrones que hicieron hasta lo imposible para robarle la presidencia a Donald Trump. Ahí están las consecuencias. Seguiremos hablando en el segundo segmento de su programa El Búnker. Ya regresamos.